Vamos a escuchar las intenciones de la misa. Para Encarnación García Bulingo, al cumplir mañana 2 años de su partida. Para las benditas ánimas del purgatorio. Para Víctor Vera, Pascuala Paredes y todas las ánimas. Para Eusebia Rosario, para Luis Antonio y todas las ánimas. Para Ramón Antonio Luna y para Lauteria Luna y todas las ánimas. Hasta aquí las intenciones. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Con alegría celebramos nuestro encuentro dominical con Cristo resucitado al celebrar con Él hoy y entre nosotros su Eucaristía. Cada domingo es un día de resurrección que nos llena de su paz y nos hace vivir como hermanos y hermanas entre nosotros. Hoy nos reunimos a todas las iglesias para celebrar la fiesta de la Divina Misericordia, una devoción especial que se comenzó a esparcir por el mundo. Con la alegría y la paz que recibimos de Jesús resucitado, aclamemos junto con el apóstol Tomás: Señor mío y Dios mío. Hagamos nuestro el lema del mes: mi paz le dejo, mi paz le doy. Acogiendo a nuestro celebrante, cantemos de pie, por favor. Que de él no viene salvación, alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó. Alégrense en su gloria, dando gracias a Dios que le ha llamado al reino celestial. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy, sábado en la tardecita, la liturgia correspondiente al domingo segundo del tiempo de Pascua. Y estamos en Pascua porque Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Y el acontecimiento de la resurrección es tan importante que despierta nuestra fe. Y lo celebramos durante 50 días. 50 días en los que nos preparamos para celebrar la fiesta de Pentecostés, el día en que fue inaugurada la iglesia. Nos preparamos pues en este día abriendo nuestro corazón al amor misericordioso de Dios y pidiéndole a Dios para que tenga misericordia de tantos hombres y mujeres que andan descarriados, tantos hombres y mujeres que andan en caminos oscuros y que no han tenido la oportunidad de encontrarse con Él. Preparémonos pues, y para ello nos ponemos la mano en el pecho y cerramos nuestros ojos, suplicando a Dios que tenga misericordia, que tenga piedad de nosotros y perdone todos nuestros pecados. Públicamente pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es un Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad
Juntos glorifiquemos a Dios. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con atención escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos. El gran testimonio de que Jesucristo ha resucitado son las comunidades de sus discípulos que, llena de fe en Él, vivían todos unidos y compartían todo lo que tenían. Escuchemos con atención la primera lectura. La asamblea de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles le daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho poder, y Dios le daba su gracia abundantemente. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían campos o casas lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es Bueno, porque es eterna su misericordia. Digan la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor, quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
La segunda lectura está tomada de la primera carta de Juan. Como nos recuerda Juan en su carta, la fe en Jesucristo nos lleva al amor a Dios, cumpliendo su mandamiento y a vencer la maldad de este mundo. Escuchemos. Amados hermanos, si alguien cree que Jesús es el enviado, ese ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también a todos los hijos de ese Padre. Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, tenemos la certeza de que amamos a los hijos de Dios. Porque guardar los mandatos es amar a Dios. En realidad, sus mandatos no son difíciles, porque todo hijo nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria por la vida que vencimos al mundo es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tanto el agua como la sangre lo han señalado. Jesucristo no solo es el agua, sino el agua con la sangre. Y también lo señala el Espíritu por ser el Espíritu de la verdad. Palabra de Dios. Porque me has visto, Tomás, ha creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Nos ponemos de pie para escuchar la buena nueva, aclamando al Señor resucitado con mucha atención. Cantemos. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. La tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí, de pies en medio de ellos. Les dijo: la paz sea con ustedes. Después de saludarlos, así les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo lo envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen quedan perdonados. A quienes no libren de sus pecados quedan atados. Uno de los 12 no estaba cuando vino Jesús. Era Tomás, llamado el gemelo. Los otros discípulos le dijeron después: vimos al Señor. Contestó: no creeré sino cuando vea la marca de los clavos en sus manos, meta mis dedos en el lugar de los clavos y palpe la herida del costado. 8 días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar la puerta cerrada y se puso de pies en medio de ellos. Les dijo: la paz sea con ustedes. Después dijo a Tomás: ven acá, mira mis manos, extiende tus manos y palpa mi costado. En adelante no sea incrédulo, sino hombre de fe. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: tú crees porque has visto.
Felices los que creen sin haber visto. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo del Hijo del Dios, y que por esta fe tengan la vida que Él solo puede comunicar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la palabra del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Fíjense, simplemente voy a destacar algunos elementos y algunos valores que nos presentan las lecturas del día de hoy. El texto del Evangelio está tomado del evangelista San Juan. Nos habla de una de las apariciones de Jesús. Es importante destacar que Jesús se le aparecía en domingo. Jesús resucitó el domingo y se le aparecía el domingo a la comunidad de los discípulos. Y también es importante destacar que se le aparecía cuando estaban juntos, cuando estaban unidos. En domingo, incluso la palabra domingo significa día del Señor. Por eso el domingo es un día para dedicarlo a la iglesia y dedicarlo a la familia. El domingo no se debe trabajar, al menos cuando hay una gravedad. Segundo, siempre que Jesús se le aparecía, le daba el saludo de la paz. La paz esté con ustedes. Es uno de los valores que nos trae Jesús, el valor de la paz. Por eso, el profeta Isaías va a definir a Jesús como el príncipe de la paz, porque quien ha tenido un encuentro con Jesús es una persona que proyecta paz, que lleva paz a los demás. Como ustedes saben, el misterio de la resurrección fue un misterio muy, muy grande. Y aunque Jesús duró 3 años explicándoselo a los discípulos antes de que pasara, cuando ocurrió, ellos estaban dudosos. Fue cuando Jesús se le apareció en varias ocasiones, cuando se despertó la fe en ellos. Y es ahí cuando ellos empezaron a comprender todo lo que Jesús le había explicado durante 3 años de formación que estuvo con ellos. Inclusive el consejo parroquial que había de los 12 apóstoles, ahí fue que empezó a entender todo lo que Jesús le había explicado durante ese tiempo. Entonces, en la aparición que se nos cuenta hoy, Jesús, ante la duda de algunos, le presenta evidencia, le presenta las manos donde habían clavado los clavos, el costado, y dice la palabra que ellos se llenaron de gozo. ¿Por qué? Porque esa evidencia, digamos, reforzó la fe. La fe no puede ser producto de pruebas, de evidencia. No, cuando la fe nosotros la racionalizamos, es decir, que la procuramos a partir de elementos palpables, ahí la fe es una fe que no se fortalece, no es una fe sólida. De ahí entonces la importancia de la fe es creer en lo que no se ve, es confiar en Dios. Bueno, lo que hay es que luego de esto dice la palabra que Jesús hizo que soplara sobre ellos el Espíritu Santo. Recordemos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se destaca mucho la figura de Dios como Padre. Luego en el Nuevo Testamento de la Biblia se nos presenta el Hijo, Dios como Hijo. Y Dios como Hijo nos revela también que Dios es nuestro Padre, que no es llamar a Dios por esto o cual nombre. Dios es nuestro Padre. Inclusive la oración que Jesús enseñó, la única oración que Jesús le enseñó a sus discípulos fue la oración del Padre Nuestro, queriendo significar que somos hijos. Y somos hijos, dice el apóstol Pablo, en el Hijo, en Jesucristo, somos hijos de Dios Padre. Entonces, Jesús no nos dejó solo, y Él lo había prometido. Él lo había prometido, dice, le enviaré un consolador. ¿Y cuál fue ese consolador que nos envió? El Espíritu Santo. Ese día sopló el Espíritu Santo. Y dice que reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, quedan perdonados. Y a quienes no liberen de su pecado, quedan atados. De ahí nace el sacramento de la reconciliación. Un sacerdote confiesa. Y cuando confiesa a una persona, lo absorbe a esa persona, no en su nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Y cuando una persona se confiesa
sinceramente, cuando se confiesa sinceramente, cuando ha hecho un proceso de conversión y se confiesa, Dios, esos pecados quedan borrados, quedan eliminados a través de Jesucristo, a través del sacerdote. El sacerdote representa a Jesucristo en ese sacramento, por ese poder que Dios le ha dado. Ahora bien, el sacerdote ejerce ese poder, esa potestad, en cuanto está en comunión con la iglesia, en cuanto está en comunión con el obispo y con el papa, y con el papa Francisco, con el papa. Luego nos dice la palabra que llegó Tomás, que no estaba en el grupo, y los demás le cuentan el testimonio, le dicen lo que ha pasado, y Tomás muestra su duda, muestra la duda, y es cuando Jesús se le aparece, dice a los 8 días, es decir, el domingo siguiente, porque les reitero, Jesús se aparecía en domingo porque el domingo es el día del Señor. Ese día no es para trabajar, ese día para la iglesia y para la familia. Y dice que Tomás, Jesús volvió con el mismo saludo e invitó a Tomás a que metiera los dedos en el costado, a que tocara con sus manos. Y Tomás exclamó: Señor mío, tú eres mi Dios, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dice: tú crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto. Felices los que creen sin haber visto. Y el evangelista nos aclara que Jesús hizo muchísimas otras señales. Los evangelios se escribieron en una síntesis de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y son un testimonio de los evangelistas para que nosotros tengamos fe y confiemos y creamos en Jesús. Y creamos en el misterio de Jesús. Es importante recordarle, la Biblia tiene 73 libros. Y la Biblia la organizó la iglesia. Y fue en el siglo XVI, cuando la Biblia se organizó de manera total. Es cuando se cerró el canon. Y se organizó la Biblia de tal manera que quedó organizada en 73 libros. Había muchos otros libros que se consideraron apócrifos, es decir, apócrifo quiere decir oscuro, que no estaban claros. Hubo muchísimos evangelios que incluso han hecho películas de niños, cuando Jesús, por ejemplo, hace una paloma de tierra y la convierte y la sopla y se convierte en una paloma de verdad. Entonces, hay muchísimos otros evangelios, muchísimos otros escritos, pero la iglesia, en el nombre de Jesucristo, organizó la Biblia tal y como la tenemos, con 73 libros. Ya luego, saben que Martín Lutero era sacerdote, quería casarse, la iglesia no se lo permitió, estaba en concubinato con una monja, él y la monja se salieron y formó un grupo aparte, en alianza con el presidente de Alemania de ese entonces, el rey de Alemania, y ahí fue cuando nació la iglesia protestante. Pero nació una iglesia, ahora hay 500.000 de iglesias, de grupos en el mundo. ¿Por qué menciono esto? Cuando Martín Lutero se dividió, eso se llama, formó una secta. Una secta significa un grupo de separados. Fíjense, por ejemplo, en el país hay aproximadamente 3.500 grupos separados. Aquí en el Factor, que pertenecen a grupos separados, o sea, en todo el municipio, son aproximadamente 400 personas. Y esas 400 personas están subdivididas en 25 grupos diferentes, que hay solo aquí en el Factor, que apenas llega a 21.000 habitantes, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, ¿por qué menciono esto? Para caer en la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta, se nos narra los primeros 40 años de la iglesia. Saben que cuando Jesús resucitó, ascendió al cielo, luego envió el Espíritu Santo, y el día de Pentecostés se inauguró la iglesia. La iglesia empezó a publicarse y a darse a conocer por todo el mundo. Entonces, ese libro que fue escrito por el evangelista San Lucas nos cuenta los primeros 40 años de historia de la iglesia. Y en el texto que hemos escuchado hoy se destaca la unidad y la justicia equitativa que primó, o sea, que se destacó en las primeras comunidades, la primera comunidad de cristianos, la primera parroquia que hubo. Había una gran unidad, de tal manera que el que tenía bienes lo ponía al servicio del que menos tenía.
lo ponía al servicio de los demás. Entonces, naturalmente que eran otros tiempos y había esa efusión de poner al servicio de los demás lo que tenía la gente, los cristianos específicamente. Y no crean ustedes que era un mundo de gente, era un grupito de gente, un grupito de una comunidad pequeña que se reunían en ese entonces en casas, porque no habían templo. Todos los domingos se reunían a celebrar la Eucaristía, y ahí compartían, y los que tenían más necesidad, entonces los otros los socorrían. Con esto quiero destacar, la iglesia tiene 5 características principales. La iglesia es una sola iglesia, porque tiene un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Y ese fue uno de los valores que más se vivió en las primeras comunidades y que se ha tenido presente a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en la iglesia ahora mismo, el evangelio que se proclamó hoy, se proclamó en el mundo entero, el mismo evangelio, en el mundo entero. Pero la misma misa que estamos celebrando, que se celebra en el mundo entero, porque nosotros tenemos una unidad. El líder de la iglesia, el Papa, sucesor de Pedro. Pero de las otras iglesias, ¿quién conoce los líderes? Nadie, porque ellos son mucha cabeza, que no son iglesias, son sectas. Mucha cabeza. Son 500,000 de cabezas en el mundo. La iglesia tiene esa ventaja, que es una. Pero la iglesia es apostólica, es una católica apostólica. Y es católica, queriendo decir que es universal. O sea, que está en el universo entero, en toda parte. Y es católica en cuanto es una. Lo mismo que se hace aquí, se hace en Pekín, se hace en Roma, se hace en Jerusalén. Pero es apostólica porque Jesús la fundó sobre la base de los apóstoles. Fue con los apóstoles que inició la iglesia. Entonces, esas características son propias de la iglesia. Entonces, como cristianos debemos propiciar la unidad. Y donde primero tenemos que propiciar la unidad es en la iglesia doméstica. La iglesia pequeña es la familia. Y qué interesante que en la familia haya diálogo, haya espacio para compartir, haya espacio para ponerse de acuerdo. Ustedes saben que el único problema que hay en el mundo se llama la desintegración familiar. Pero se da esa desintegración familiar porque muchas veces los esposos no dialogan, no se ponen de acuerdo. Entonces, como cristianos debemos propiciar la unidad en la familia. Y la unidad se consigue cuando dialogamos, cuando nos ponemos de acuerdo y buscamos soluciones juntos. La unidad se logra también cuando lo proyectamos en la comunidad y cuando buscamos unirnos a otros para buscar soluciones a las distintas realidades que se dan en la comunidad. En la República Dominicana tenemos un grave problema, que todos se lo vamos dejando al gobierno. Y a veces el frente está lleno de basura. No, eso le toca al ayuntamiento. Eso le toca al ayuntamiento. Ayer vi yo una publicación en Facebook en la escuela Carmen Oneida Cruz, que muy bien por la dirección de esa escuela estaban limpiando el frente. Y sale uno publicando, que no sé quién fue. Pues ahora los empleados de la escuela son empleados del ayuntamiento. Es que no es cuestión que le toca al ayuntamiento. Es que esa basura afecta a la escuela, pero también afecta a la salud. Y pongo ese ejemplo para no decir tantas situaciones que a veces se las dejamos al gobierno. Y mientras llega el gobierno, la gente se enferma, la casa suya se ve fea. Y lo que define a una gente es el frente. Si usted ve un frente de una casa sucia, te dice, ahí vive gente sucia. No van a pensar que el ayuntamiento no recoge la basura, sino que ahí vive gente sucia. Entonces, pongo ese ejemplo, pero también que propiciemos la unidad en las demás cosas, que busquemos soluciones juntos. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? Que va creciendo el individualismo y cada quien trata de protegerse. Cada quien trata como de buscar cómo protegerse, de tal manera que hay gente, a mí me sorprende, en Colombia, casi todas las casas tienen alambre, las verjas están electrificadas, tiene alambre con electricidad. Y a mí me sorprendió que en Nueva Anagua, yo estaba en Nueva Anagua el miércoles pasado en una diligencia, y me sorprendió que las casas también están electrificadas. Las verjas están electrificadas. Y Dios mío, pero ya esto es grave. Entonces, cada quien como cuidando su terreno. Pero ¿qué tal si se buscan soluciones comunes a favor, en pro de la comunidad? Pensar que yo quizá puedo protegerme, pero tengo que pensar en el otro también.
tengan que pensar en la comunidad. Entonces es importante desarrollar ese espíritu de comunidad y de unidad con los demás. Luego, el otro elemento, además de la unidad, la justicia. La justicia que consiste en darle a cada quien lo que le corresponde. Dijo un santo que el que tiene más que lo que le toca es un ladrón. Entonces hay que compartir con los demás. Y yo quiero felicitar a esta parroquia. Fíjense que ahora estamos en varios proyectos y los proyectos van caminando, porque muchos de ustedes se van desprendiendo poco a poco para una casita, para una capilla, para ayudar a este o aquel. Y hay un dinamismo muy interesante aquí en la parroquia, gracias a Dios. Gracias a Dios. A veces aparece una persona que dona un quintal de varilla para esto, que dona 1,000 pesos para esto. Y todo eso nos va dando sentido de unidad. Ayer me sentí tan feliz. El domingo pasado estaba con la familia mía y le dije a los hermanos míos, ustedes tienen que aportar para tal obra. Y ellos aportaron 10,000 pesos. Hicimos una colecta ahí rápida. Y una gente que estaba ahí, que no era de la familia, dijo, pero ese padre sí es pedidón. Y le dice la hermana mía, estaba ahí, él no sabía que era la hermana mía, le dice la hermana mía, no, pero eso no es para él. Es que él tiene costumbre, cada vez que nos reunimos, él hace esa colecta para una obra concreta. Y nosotros conocemos la obra y sabemos que no es para él. Entonces, ¿por qué destaco esto? Simplemente para destacar cómo muchos de ustedes y muchos en la parroquia, incluso fuera de la parroquia, se van poniendo presentes. Ayer tuvimos en María Auxiliadora una misa y cuánta gente fueron desprendiéndose. Me llamó mucho la atención. Gente que uno sabe que viven en condiciones de pobreza y sin embargo poniendo su granito de arena. Y así es que se construye la unidad. Así es que se construye la unidad. Hay una capilla, una comunidad que estamos haciendo una casita, específicamente en Los Hernández, ya está Viga de Amarre, y me dio tanta alegría ver que gente muy pobre aportaron para esa casita porque veían la necesidad de esa familia. Entonces, todo eso es signo de unidad. Ojalá que sigamos unificándonos cada día más y que juntos busquemos soluciones. Que no queramos solamente para nosotros, sino pensar en el bien común, en lo que más conviene para la mayoría. Luego, propiciar siempre la paz. La paz se logra con el diálogo. La paz se logra, para que haya pleito, se necesitan ¿cuánta gente? 2 gente. Pero si uno está peleando y el otro se queda tranquilo, no hay pleito. ¿Ven? No hay pleito. Entonces, evitar y más bien propiciar paz. Por ejemplo, ustedes llegan a la casa, hay mujeres que llegan a la casa de la iglesia y empiezan a pelearle al marido, para que tú no vas a la iglesia, que patatín, que lo otro, y lo que hacen es que alejan al marido, porque dice el marido, ¿qué voy yo para allá? A coger pica, a coger rabia, para después venir a pelear aquí. Pero si la mujer llega, o el hombre llega a la casa, le dice mi amor, y le da la paz, y le da un abrazo, y le dice la paz es contigo, ya el hombre dice, o la mujer dice, bueno, vale la pena coger para allá, vale la pena. Ven, entonces, propiciar ambiente de paz, propiciar la paz, evitar los chismes. Los chismes producen cáncer espiritual y cáncer físico. Hay que evitar todos los chismes, todo lo que sea chisme. Y de que hay un chisme, desbaratarlo ahí mismo, ponerse de acuerdo. Bien, pero también otro elemento es participar de la vida sacramental, especialmente de la Eucaristía. Los apóstoles, la primera comunidad, todos los domingos se reunían para celebrar la Eucaristía y reconocían a Jesús al partir el pan. Ojalá que cada uno de nosotros pueda participar de la Eucaristía, que pueda organizarse, que si está en unión libre, que se case por la iglesia, que si está soltero, que se confiese, para que pueda recibir el tesoro más grande que es Jesucristo. Que este tiempo de Pascua sea una ocasión para nosotros renovar nuestra fe, renovar nuestro compromiso con la iglesia y con la comunidad, es decir, con la comunidad, propiciando un ambiente, propiciando unidad, propiciando comunión, propiciando la paz y buscando siempre todo aquello que vaya en función del crecimiento del bien común. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Ustedes creen en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Y creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica? Sí, creo. ¿Creen en la comunión de los santos? Sí, creo. Digan, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe.
Esta es la fe de la iglesia Esta es la fe de la iglesia que acabamos de que profesar acabamos de profesar. en Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este momento, cada uno haga una petición especial al Señor en su corazón. Pídanle al Señor un milagro. Pídanle. En lo que siguen las lecturas de estos días, el tullido que estaba a la puerta del templo, cuando Pedro y Juan iban llegando al templo, le estaba pidiendo una limosna. Y Pedro y Juan le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Pidámosle a Jesús para que nos sane de esas situaciones que nos tienen tumbado, esas situaciones que nos tienen abatido, que nos tienen preocupados. Cada uno preséntele con fe al Señor ese milagro que quiere ver realizado en su vida personal o en su vida familiar. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están aquí presentes en este templo. Bendice a su familia y concédele eso que te piden, siempre y cuando sea para mayor gloria tuya. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a las ofrendas. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado está, te sienta junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor desea de sus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovado por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. En la última cena con sus discípulos, Jesús tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciéndole: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Te alabamos. Todos. Señor, te alabamos. Señor, te alabamos. Cada día más. Del mismo modo, terminada la cena, Jesús tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciéndole: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, cada día más. Bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, cada día más. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el Domingo de la Misericordia, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, Bendícelo, Señor. con nuestro obispo Fausto Mejía, Bendícelo, Señor. con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, Bendícelo, Señor. y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los que ya han fallecido, especialmente los que fueron mencionados al inicio de la celebración. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brilles para ellos la luz El eterna. alma de los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, con San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos todos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Esta oración nos hace sentir hijos de Dios. Tenemos un Padre que nos ama, y ese amor de Dios es un amor misericordioso. El amor del Padre del Hijo pródigo. Somos el Hijo pródigo y Dios es nuestro Padre, que nos recibe, no importa nuestra condición, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Y nos dirigimos a ese Padre que tanto nos ama diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz.
Jesús es el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna. Amén. Para la comunión vamos a hacer 2 filas, una de aquel lado y una aquí en el centro. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro, la piedra un ángel removió. Les dijo: ha resucitado, y al marchar le salió el Señor. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. La Magdalena fue a llorarlo y Cristo se le apareció. Le mandó a ir a sus hermanos con un encargo que le dio. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. A los discípulos de tarde Cristo también se presentó, les enseñó las 5 llagas, dando la paz los saludó. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. No estaba en ese encuentro y pidió ver para creer. Jesús volvió y le dijo: mira, palpa mis llagas y ten fe. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro, la piedra un ángel removió. Les dijo: ha resucitado, y al marchar le salió el Señor. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. A los discípulos de tarde Cristo también se presentó, les enseñó las 5 llagas, dando la paz los saludó. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo.
Trae tu mano y toca la señal de los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El lunes vamos a tener la reunión del Consejo Parroquial. ¿Quiénes deben participar? Los coordinadores de los movimientos, los coordinadores de los equipos, y será lunes a las 6 de la tarde en la Casa de Formación Sagrada Familia. Consejo Parroquial. Todos los coordinadores de movimiento y coordinadores de equipo de trabajo de la parroquia. Fíjense, la oficina parroquial que antes funcionaba ya en el Centro Educativo El Mundo de los Niños, ya está aquí. Hay un joven, se llama Luis Alberto, que es el secretario. Luis Alberto es el esposo de Irene, que trabaja como coordinador aquí en el Centro Educativo Sendufa. Entonces, la oficina, mientras tanto, está abierta de 8 a 12, pero Dios mediante estará abierta de 8 a 4 de la tarde. Además de los servicios para arte del bautismo, negativo y demás, hay una pequeña librería para el que quiera comprar rosario, Biblia o algún librito de canto, librito de novenas y demás. Y también hay medallitas y demás. Hay una vitrina con algunos objetos religiosos. Luego, el sábado, vamos a reunirnos con el equipo de liturgia a las 9 de la mañana aquí en el centro parroquial. Equipo de liturgia, 9 de la mañana, sábado, aquí en el templo parroquial. Sí, en San Ramón hay misa el martes a las 5, Dios mediante. Sí. Y mañana normal aquí a las 8 de la mañana. Recuerden, la misa ya es el sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 8 de la mañana aquí, hasta que no cambien el toque de queda. Saludamos a nuestra Madre de la Altagracia, y yo quiero que pensemos en las personas que están enfermas en nuestra comunidad. Hay mucha gente sufriendo de cáncer, mucha gente sufriendo de depresión. Encomendémosla a la Virgen para que la Virgen, con su manto protector de madre, le proteja, le sane, la lleve a Jesucristo y Jesucristo la sana. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Agradecer al coro, agradecerle a Nayiberto, que está en la cámara. Así que muchísimas gracias por su servicio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría que celebramos pueden ir en paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó, porque esperó y nos salvó y de la muerte nos libró. Alegría y paz.